Shalom, mis amados hermanos. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que ayer el Señor puso en mi corazón. Pero lo más interesante era que yo no estaba pensando en ese momento en nada de la Biblia. Yo estaba con mi hermana, estábamos conversando y ella estaba en su computadora trabajando y yo cogí el teléfono y me estaba mirando, pero no nada así interesante, digamos, ¿no? Y de pronto el Espíritu me dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Así bien claro, así me lo dice. Yo entiendo y se lo digo a mi hermanita. Y al rato voy a orar y el Espíritu me lo vuelve a decir, pero de una manera así bien fuerte. El que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él. Y les confieso que de la cabeza hasta los pies se me erizaron los pelos, porque entendí de una manera tan especial que o somos de Cristo o no somos de Cristo. O andamos por el Espíritu o andamos según la carne. Entonces el Espíritu me permitió estudiar acerca de este tema y lo quiero compartir con ustedes, y con su permiso pues lo voy a leer para que ustedes pues puedan meditar cada uno en su corazón, se puedan analizar, para que se puedan examinar. Amén, hermanos, porque creo que es muy importante que estemos en Jesús. Cristo viene muy pronto. Ya no hay duda que Cristo viene muy pronto. Tal vez ya vivimos los últimos días y nuestros corazones tienen que estar preparados. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por tus mismos frutos tú te conocerás. Tú puedes decir con certeza, sí soy de Cristo o no, no soy de Cristo. Entonces, bueno, titulé este mensaje, ¿eres de Dios? En Romanos 8, desde el versículo 1, dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lamentablemente, muchos religiosos cogen este versículo y dicen, no, pues no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Los que van a la iglesia, los que confiesan que Jesús es el Señor, los que oran, los que leen la Biblia. Pero la palabra aquí lo explica muy bien. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 8. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la mentalidad pecaminosa, los pensamientos carnales, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí está el punto clave. A veces, religiosamente, nos podemos engañar que andamos por el Espíritu, pero la verdad, nuestros frutos están dando testimonio de que estamos andando según la carne, estamos pensando en las cosas carnales, estamos pensando en las cosas del mundo. Y el Señor quiere que hoy lo sepas muy bien. Tengas el testimonio dentro de ti mismo. O eres de Cristo, o no le perteneces a Él. En la iglesia no hay medio cristianos, no hay cristianos mundanos, no los hay. Mis amados hermanos, eso es una mentira religiosa, abominable, pecaminosa del diablo. Ay, qué pobrecito, es que el hermano todavía está, es un poco carnal. No hay cristianos carnales. O somos de Cristo, o no le pertenecemos a Él. ¿Entienden la veracidad? ¿Entienden cómo está la cosa delante de Dios? O sí o no. O blanco o negro. O entraste o estás fuera de la puerta. O andas por el camino angosto o andas por el camino ancho. Medios no hay. ¿Qué es vivir según la carne y qué es vivir según el Espíritu? Nos explica muy bien la palabra de Dios en Gálatas 5. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice así:
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ya no estamos bajo la carne, bajo la ley de la carne, bajo la ley pecaminosa. Sí estamos en el Espíritu, sí el Espíritu Santo mora en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios, si por lo menos tienes en tu práctica, aunque sea uno de estos pecados, sea cual sea. No heredaremos el reino de los cielos si no andamos según el Espíritu. Más, el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, el fruto, es un fruto, no son muchos frutos, es un fruto, es como una flor. Es como una flor que tiene pétalos. Este es el fruto del Espíritu. Con todos los pétalos, con todas las características. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque son obras de la carne. Mis amados hermanos, es tan clara la palabra de Dios. Hace tanta diferencia en los que andan en la carne y los que andan según el Espíritu. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, ¿quién nos va a dar el testimonio? ¿Quién nos va a dar las arras del Espíritu? Si no es Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? A la santidad, a la humildad, al temor a Dios y a amar a Dios. ¿A qué cosa nos lleva la carne? Al mundo, a lo pasajero, y amar lo que está en el mundo. Pero dice 1 de Juan 2:15 y 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si el amor del Padre no está en nosotros, entonces no tenemos el Espíritu Santo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. La carne quiere todo menos las cosas del Espíritu. Deseos de los ojos. No nos saciamos. Una persona carnal no tiene los ojos no se sacian. Están buscando y esto y aquello y para aquello, y siempre están buscando dónde ver el mal en otra persona, cómo agradar al mundo, cómo sentirse bien a los ojos de los demás. Pero no es así el Espíritu. El Espíritu no te lleva a ninguna vanagloria, a ningún orgullo. El Espíritu te lleva a la mansedumbre, a estar tranquilo, callado, a tener esa sabiduría. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Se imaginan? Cualquiera que quiere agradar al mundo, agradar a los mundanos, agradar a las cosas o a su propia carne, se constituye enemigo de Dios.
es muy severo la cosa. Está muy seria la cosa. Hoy tenemos que meditar. Hoy tenemos que examinar nuestros corazones para responder a la pregunta, ¿soy de Dios? ¿Pertenezco a Dios? ¿Tengo el Espíritu Santo dentro de mí que me lleva a toda verdad? ¿O aún pertenezco al mundo? Hoy tenemos que dar respuesta a esta pregunta. Porque si Cristo viene hoy y no perteneces a Cristo, te quedas aquí. Te quedas con el anticristo. Y no va a haber oportunidad más de arrepentimiento. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El fruto del Espíritu es fe. Examínate. ¿Estás en la fe? ¿Que es de Cristo Jesús? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, descalificados, están ya condenados. Si una persona que anda por el Espíritu se da cuenta que se ha deslizado, se da cuenta que ya su corazón no está ardiendo por Cristo, entonces es hora de pensar, ¿vives tú en mí, Señor? Voy a hacer unas cuantas preguntas para ayudar a examinarse a uno mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿me agrada más la compañía de amigos mundanos que estar entre hermanos de la fe? ¿Te agrada más estar con los amigos en las tardes, después de la escuela, si eres estudiante, después de la universidad, hablar con ellos de boberías, porque los mundanos no tienen nada que hablar, si no es bobería, que no te lleva a la vida eterna? ¿Te gusta más, te agrada más esa compañía que de los hermanos? Porque, me van a decir otra vez, me van a señalar otra vez, me van a estar instruyendo otra vez. Piénsalo, respóndete a ti mismo. Otra pregunta. ¿Paso más tiempo mirando cosas en la televisión y el internet que leyendo y escudriñando la palabra de Dios? Muchos después dicen, es que no tengo tiempo ni para orar una hora. Es que muchas cosas, tengo que hacer muchas cosas, muchas tareas. Entre ellas mirar la televisión, mirar una novela. Qué hipocresía, ¿verdad? En vez de poner tu interés en buscar, escudriñar la palabra de Dios, vas y te sientas a la televisión, a ver la televisión. O buscando, no sé qué cosa en el internet. Cosas que no te sacian el alma. Otra pregunta. ¿Me ofendo cuando me critican? ¿Me duele cuando hablan mal de mí? Obras de la carne. Ofenderse, airarse, enojarse. Dejar de confiar en Dios y que te lleva a un estrés. Porque, dijeron de mí. Me humillaron. Un muerto no siente nada, ¿verdad? Un muerto está tendido en su cama, en eso del sepulcro, y tú puedes estar ahí, que tú eres tan bueno, que tú eres tan malo, o puedes decir miles de cosas. Esa persona no siente nada porque ya está muerta. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muertos para el mundo, vivos para Cristo. Así es como es correcto. O sea, si somos muertos a la carne, por lo tanto, lo que pasa alrededor no nos toca. No nos hace sentir bien o mal lo que dicen los otros acerca de nosotros. Porque nuestro cuerpo, nuestra carne está muerta. Ya, para el mundo, ya no existimos. Y no te toca, no te ofende cuando te critican o cuando te dicen algo. Porque tú sabes que tu Señor también sufrió. Y estás tranquilo, estás con paz. No pierdes la confianza, la paciencia, la benignidad, el amor. Otra pregunta. ¿Me enojo con facilidad y tengo ira? Yo conozco a religiosos que lamentablemente se enojan tan rápido con sus hijos, con sus parejas, con cosas, que pasan en el mundo, y se enojan. Y después, Señor, perdóname, me enojé. O andas por el Espíritu o andas según la carne. ¿Tengo envidia en algo o de alguien?
La envidia es una obra de la carne. Si eres casado o casada, miras a otra persona que no es tu pareja, haciéndole señas ahí o coqueteando, aunque no te acercas físicamente a esa persona, pero ya en tu corazón has tenido, como decir, no, pues malos pensamientos acerca de otra persona que no es tu esposo, tu pareja. Dice la Biblia, ¡ay de los fornicarios! Hebreos 13:4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dios mismo va a juzgar a los fornicarios y adúlteros. Dijo Jesús, os digo que si miras a una mujer con pensamientos malos, ya fornicaste con esa mujer. Y ya Dios lo vio. Ya Dios dijo, adúltero, fornicario. Si no eres libre en esa parte, en esa área, pregúntate, ¿tienes al Espíritu Santo? Otra pregunta, ¿ando según la moda del mundo? ¿Quiero vestirme como se visten en el mundo? Ahora es una moda ponerse tatuajes. Los cristianos no se pueden tatuar la carne, la piel. Está prohibido. Vestirse según el mundo, para agradar al mundo, te haces enemigo de Dios. Un cristiano se viste docentemente. Se viste, como decir, no, pues bien, para agradar a Dios antes que todo. Agradar a los familiares, a los hermanos, para no darle ocasión de caer. Pero si en tu corazón está corriendo tras esa moda del mundo, cuidado, anda según la carne. ¿Tengo paz en mi corazón o ando en ansiedad y falta de tranquilidad? El Espíritu Santo fue el que me ayudó a escribir estas preguntas, porque creo que son muy actuales. ¿Tienes paz en tu corazón? El fruto del Espíritu es paz. Si no tienes paz, entonces ponte a pensar, Señor, no ando según el Espíritu. Y la última pregunta que escribí, ¿anhelo la venida de Cristo o prefiero que demore un poquito más para ganar algo más en la vida? Un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo clama dentro de sí mismo y dice, Señor, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dice, ven, Señor Jesús. Y tú clamas dentro de ti, ven, Señor Jesús. Y tú sufres y lloras delante del Señor. Padre, ¿cuánto anhelamos tu venida? Ven, Señor Jesús. Y solamente una persona que tiene el Espíritu Santo es el que puede clamar de todo corazón que el Señor venga, que nos recoja, que nos lleve al cielo. Pues estar en sus atos es mucho más mejor que estar en este mundo. 1000 años, ¿para qué vivirlo si no estamos con Cristo? Si te has dado cuenta que las respuestas declaran que tú vives según el mundo, entonces hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento y que crucifiquemos nuestra carne. Gálatas 2:2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Cristo vive en ti, entonces Él ha puesto su Espíritu Santo en ti, el cual te guiará a toda verdad, te guiará por la senda angosta, por el camino de la santidad, y te dará alegría, gozo al cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial, y te levantará como levantó a Jesús de los muertos, te levantará en el día del arrebatamiento, y te pondrá a la derecha de Dios, donde escucharás. Vamos a abrir Mateos 25, 33, 34. Pondrás las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Si vivimos según Cristo, según el Espíritu Santo, vivimos pensando en las cosas del cielo, anhelando la venida de Jesús, si andamos llenos de frutos, de paz, de amor, de benignidad, de paciencia,
esperanza, confianza. Entonces somos ovejitas en la gran misericordia de Dios y escucharemos: entrad al reposo que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No nos podemos engañar. No podemos llamarnos cristianos si no andamos como Jesús, si no reflejamos con nuestras vidas la vida de Cristo. ¿Para qué ser hipócritas? ¿Quién va a ganar por la hipocresía? ¿O porque te estás mintiendo a ti mismo que soy de Cristo y no lo eres? Vas a pagar tú de una manera muy horrible y no traerás gloria ni honra al Padre Celestial, a su Hijo y al Espíritu Santo. O somos de Cristo y vivimos según el Espíritu Santo, o vivimos según la carne. Y lamentablemente, el que vive según la carne es hijo del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado, uno de esos pecados que son obras de la carne, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, dice 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Quién es aquel engendrado de Dios? Jesús. ¿Y a quién envió Jesús cuando se sentó a la diestra del Padre? Al Espíritu Santo, a su mismo Espíritu, para que esté con nosotros, para que nos guíe. Él nos cuidará, Él nos guardará de las acechanzas del diablo, para que no nos toque. Pero lo único que tenemos que hacer es permanecer en el Espíritu. Amén. Entonces, si alguno tiene el Espíritu de Dios, entonces es de Dios. Si no lo tenemos, mejor no engañarse, ir al arrepentimiento, pedirle a Dios misericordia y perdón para que haga de nosotros verdaderos hijos de Dios, dignos del reino de los cielos, dignos de llevar el nombre de Jesucristo en nuestras frentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Perdónenme que me extendí mucho, pero creo que el Espíritu Santo es muy claro. O somos o no somos. O eres oveja o eres cabra. O eres un árbol de buen fruto o eres un árbol que lleva muchos malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. O andamos según el Espíritu o andamos según la carne. Nos toca escoger. Y ser sinceros con Jesús. Señor, si soy tuya, bendito sea tu nombre. Y si no lo soy, ayúdame a arrepentirme, a ser un verdadero hijo de Dios. Bueno, con esto yo me despido. Que el Señor les bendiga grandemente.